Buenas tardes a todos. ¿Sí pueden ver la pantalla? Sí. Sí, profe. Ok. Todavía se están uniendo algunos de sus compañeros. El tema de hoy va a ser coordenadas de un punto que divide un segmento. Es continuación de los temas que hemos estado viendo. Y bueno, son dos temas que les voy a presentar, dos subtemas, que uno se llama el punto medio y el otro es división de un segmento en una razón dada. Estos temas son sencillos, nada más están un poquito revueltos. Si tienen alguna duda, al final me preguntan o me pueden ahorita interrumpir. El punto medio es el punto medio de un segmento, el cual se ubica a una distancia igual de ambos extremos. Los extremos son los puntos, que en este caso es A y B, y el punto medio va a estar relativamente en el centro. Y va a haber una distancia igual entre A al punto medio y del punto medio a B. Cada una de sus coordenadas del punto medio va a ser igual a la semisuma de las coordenadas respectivas de los extremos. De ahí nacen las fórmulas para calcular el punto medio de un segmento. Aquí, para hallar la fórmula, vemos estas dos imágenes, dos fórmulas, las cuales las vamos a utilizar para calcular el punto medio. Aquí en el ejemplo les muestro el punto A y el punto B, y el punto C es el punto medio. Entonces, las fórmulas, vamos a hallar las coordenadas del punto medio en un segmento con los extremos A y B, que es el punto A y el punto B. Aquí vamos a usar nuevamente las coordenadas X y Y, pero vamos a tener un subíndice donde estas coordenadas van a corresponder al punto. Por ejemplo, aquí es el punto A, tenemos XA y YA. Para el punto B va a ser XB y YB. Y las fórmulas son estas. Esta fórmula nos dice que la coordenada en X del punto C va a ser igual a la coordenada XA más la coordenada XB, que son estas coordenadas representadas de cada punto. Esto dividido entre 2. Para el caso del eje Y, vamos a tener el valor de YA más el valor de YB. Los vamos a sumar y los vamos a dividir entre 2. Permítanme. Estos puntos, los vamos a considerar para nosotros tener el punto C. Va a haber una nueva fórmula que vamos a estar utilizando, que es el eje. Esta va a representar al eje Z. Como podemos ver en la imagen, nos dice aquí que tenemos un eje más. Tenemos el eje X, el eje Y y vamos a tener un nuevo eje Z. Por eso es que aquí agregamos una fórmula. La fórmula va a ser igual. Vamos a tener dos extremos, XA y XB, pero este va a tener 3 coordenadas y este se reconoce como el espacio. Vamos a tener coordenadas A y B, coordenadas en el eje X, en el eje Y y en el eje Z, y una fórmula que involucre a cada eje para tener una coordenada en Z. Aquí, de manera de ejemplo, nada más les muestro cómo está una figura que tiene sus
sus lados, tiene sus medidas. Y aquí vemos el eje. Aquí el eje está modificado, pero si giramos nosotros la figura, ya nos quedaría representado como en esta figura. Esto ya no se los voy a mostrar porque ahorita tuve problemas con el otro grupo que no se visualizó. Pero esta imagen la podemos girar para nosotros poder visualizar en qué eje lo tenemos. Esta es una imagen de AutoCAD y es una de las aplicaciones prácticas donde vemos estos problemas. Bueno, aquí les muestro un ejemplo. Aquí ya está aplicado, vamos a aplicar las fórmulas para hallar las coordenadas del punto C como punto medio en un segmento AB. El segmento AB, como ya habíamos dicho, van a ir sus coordenadas con el subíndice al punto que pertenecen. Por ejemplo, aquí el punto A vale una coordenada de menos 1,3 y el B de 6,5. Entonces, para el caso de A, el XA va a valer menos 1, el YA va a valer 3, y para el B, el XB vale 6 y el YB vale 5. Y aquí se los desgloso. Estas son las fórmulas que vamos a utilizar. Aquí nada más vamos a utilizar dos coordenadas. En su actividad van a incluir una más, pero aquí nada más se resuelve de la misma manera. Aquí tenemos XA y XB y YA y YB. Entonces la fórmula nos dice que para encontrar la coordenada en el eje X vamos a hacer la suma de XA más XB, que es menos 1 y 6. Aplicando la fórmula, aquí tenemos el menos 1 más 6 dividido entre 2. Aquí nuevamente tenemos las leyes de los signos, por eso es que aquí nos queda 5 sobre 2. Aquí también deben de tener cuidado y deben de tener ya un poquito más de práctica o ya con la presentación pasada, en la antepasada creo que es, denle una repasada a las leyes de los signos. Y bueno, aquí nos queda 5 sobre 2, que nos da un valor de 2.5. Para el caso del YC, nos dice que es el valor de YA que vale 3 más el valor de YB que vale 5 dividido entre 2. Hacemos la suma y la división y nos da 4. Este 2.5 y este 4 corresponde a las coordenadas del punto C. Este es el punto medio. Estos valores son del punto medio. Si nosotros graficamos 2.5, aquí más o menos, en X y 4 en Y, el punto medio se va a localizar aquí. Y lo vamos a dejar representado como el punto C y aquí le pueden ustedes agregar la coordenada. El punto C, punto medio, que tiene una coordenada 2.5,4. El otro tema se llama división de un segmento en una razón dada. Este tiene de diferente al punto anterior la razón y que el punto puede desplazarse, ya no va a valer la misma distancia del punto al punto medio, del punto medio al otro punto. Aquí como razón dada es el resultado de una comparación de dos cantidades de la misma especie. Esto se le llama razón o relación. Y para el caso de la división de un segmento lo vamos a obtener con el valor de R. Esta R representa la razón, que nos dice que es la división desde un punto A hasta un punto P sobre el punto P y a la distancia del punto B. En algunos problemas la razón ya se las van a dar y en otros problemas hay que calcularlas. Aquí la razón, como su nombre lo dice, es la comparación entre dos cantidades de una misma especie. Por ejemplo, aquí tenemos el segmento A y B y el punto medio es P. Entonces, de A a P hay una distancia que la vamos a dividir sobre P a B para obtener la razón. Aquí de A a P hay una unidad, por eso es que tenemos 1, y de P a B hay 2 unidades, 1, 2. Entonces, la razón nos dice que vale 1 medio. Lo que nos quiere decir que en el segmento de P a B cabe la distancia
de A a P 2 veces. En el caso de este otro ejemplo, tenemos el valor de A un punto P y de un punto P a un punto B. Entonces, hacemos la fórmula que nos dice que de A a P sobre P a B, que en este caso nada más vale 1. Entonces, en este caso nada más es la misma distancia. En este caso, si AP es equivalente a PAB. Como les digo, aquí se va a utilizar otras dos fórmulas. Estas dos fórmulas son diferentes a la que vimos anteriormente de la distancia del punto medio. Estas se utilizan para obtener la coordenada del punto P, que divide a un segmento en una razón dada. Como les comento, la razón dada es la que va a diferenciar de la fórmula pasada. Bueno, también aquí vemos que hay una suma. Hay varias diferencias, pero pueden a veces, por falta de práctica, pues confundirse. Aquí vamos a obtener las coordenadas de un punto P. Aquí tenemos el valor, les muestro un ejemplo, el valor de A y el valor de B, y este sería el punto P. Lo vamos a encontrar mediante estas fórmulas que nos dice que es X va a ser igual a X1 más X2, que multiplica la razón dividida entre 1 más R. Por el caso de Y, de la misma manera, que es Y1 más Y2, que multiplica la razón dividido entre 1 más R. Entonces, aquí les muestro un ejemplo que dice que encontremos el punto P que divide un segmento A con una coordenada 2,3 y B con una coordenada 6,7 con una razón de 5. Aquí la razón ya nos da el valor, ya no es necesario calcularla como en la fórmula anterior, en esta. Entonces, aquí solamente vamos a desglosar las fórmulas de X y Y para obtener dónde se encuentra el punto P. Vamos a nosotros también a hacer la gráfica de dónde está localizado el punto A y el punto B. Primero lo localizamos, que es en el 2,3 y para el B en el 6,7. Entonces, ya teniendo estos datos, continuamos a hacer la fórmula que nos dice que X es X1 más X2 por R dividido entre 1 más R. Este X1 y X2 lo vamos a usar como en la fórmula de distancia entre dos puntos. Sabemos que un punto tiene una coordenada X y una coordenada en Y, al cual le vamos a dejar X1, Y1 y a la coordenada en B, X2, Y2. Entonces sustituimos el valor de X1, en este caso vale 2, más 6, que es el valor de X2, por 5, que es la razón. Y esto lo vamos a dividir entre 1 más R, que R, la razón, vale 5. Entonces, hacemos primero la multiplicación de 6 por 5, que nos da 30. Le sumamos el 2 y lo dividimos entre 6, que aquí es la suma de 5 más 1. Entonces, 32 sobre 6 nos da 5.3. Para el caso de Y, para encontrar nosotros la coordenada en Y, nos dice que es Y1, que vale 3, más Y2, que vale 7, que multiplica la razón, que es 5, dividido entre 1 más la razón. Hacemos operaciones, 5 por 7, 35, más 3, dividido entre 6, nos da 38 sobre 6, que al final nos da 6.3. Entonces, estos valores que obtuvimos son las coordenadas del punto P, que en X vale 5.3 y en Y vale 6.3. Y nos vamos al plano cartesiano para localizar el punto 5.3 en X y en Y 6.3. Y más o menos en esta región nos quedaría el punto P. Y aquí, como les digo, la razón ya no se calcula porque ya no la da. Pero si nosotros hacemos cálculos del punto A al punto P y lo dividimos entre el punto P, al punto B, vamos a obtener un valor de 5. Y hasta aquí se termina el tema.
Estas van a ser sus actividades. Vamos a hallar las coordenadas del punto C en un segmento AB que tiene coordenadas aquí en X, en Y y en Z. Aquí nada más van a hacer lo mismo, solamente van a agregar el eje Z, que aquí también ya se les dan sus coordenadas. Y para la actividad 2 van a encontrar el punto P, que tiene un segmento de M a N con una razón de 1/4. Y esto sería todo. Si tienen alguna duda, por favor, díganme. Esta Me presentación. va a subir de No, como profe. quiera Edmodo. Sí, esta presentación y la grabación de la explicación se las voy a mandar por Edmodo. Y la ¿Y actividad. cuánto tiempo nos va a dar, profe, para hacerla? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo nos va a dar para hacerla? La pueden entregar en el transcurso del día o en mañana. Ok, gracias. Ok. Si tienen alguna duda me dicen, o ya si les sale alguna duda mientras están realizando las actividades, pues también me mandan mensaje. Nada más es de aplicar las fórmulas que les mostré, las de punto medio. En el punto medio van a usar las de X, Y, Z. Y en la última van a calcular nada más X y Y. Esto sería todo. Si no tienen duda, pues ya voy a cerrar la sesión. La grabación se los voy a enviar por YouTube y la presentación va a estar en las carpetas igual a Liga. Nada más déjenme tomarles una captura de pantalla para su asistencia. Y ya si tienen alguna duda, me van preguntando porque es este tema y otro tema y ya empieza su evaluación.